Bueno, que este atrevimiento, esta locura juvenil es el inicio de una carrera, ¿no? Y entonces para esa carrera hay que tener en cuenta, ¿no? Eso, leer mucho, vivir mucho, escribir mucho, seguir escribiendo, no te canses nunca de escribir, Ángel Ramos Mejía, siempre pon tus vivencias en el papel, siempre trata de trabajar el lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje apropiadamente en la poesía es a veces algo muy difícil de alcanzar, porque muchos poetas inventan su propio lenguaje y hacen lenguajes privados con el objeto de, o tal vez esconderse a sí mismos, o con el objeto de impresionar, ¿no? Y intelectualizar, hacer que se intelectualice mucho la interpretación, que el lector vuele, ¿no? Pero en realidad de lo que se trata es de poner belleza, y la belleza es equilibrio. Es un equilibrio entre la forma y el fondo, es un equilibrio entre la palabra y el significado, es un equilibrio entre los aspectos fonéticos y los aspectos semánticos, ¿no? Y los aspectos sintácticos, por supuesto. Y bueno, pues felicitarte por tu atrevimiento. No cualquiera publica un libro de versos y espera a que le caigan los palos o a que le caigan los aplausos. Esto, lo que nos mata nos hace más fuertes, ¿no? Y tu primer libro, pues, esperará un juicio ponderado de las personas que lo lean, y esperará también ser superado por otro escrito tuyo, ¿no? Con alguna mayor madurez, ¿no? Y bueno, pues que no sea ni el primero ni el último. Gracias. Agradecemos a Fernando Diaga, y rescatando algunos elementos básicos de su comentario, creemos que es importante que el poeta sepa que la poesía, para tener la denominación como tal, no basta la comunicación. Si bien es cierto, las palabras tienen una función básica, capital, que es la comunicación, la transmisión de ideas, de sentimientos, de emociones, pero en el caso de la poesía particularísimamente es un trabajo estético. Tiene la poesía, a diferencia de la conversación coloquial, a diferencia de repente de la conversación anímica o afectiva que puede haber entre una pareja de enamorados, la poesía tiene el lenguaje tropológico como sustento y como elemento complementario y como valor agregado. De tal manera que, sin dejar de ser comunicación, que sin dejar de ser un elemento de transmisión de sentimientos, emociones, tanto el lenguaje poético como el lenguaje coloquial, la diferencia del lenguaje poético es el trabajo que le da el poeta de manera tropológica, de manera tal que la poesía tenga un carácter diferenciador y pueda de alguna manera transmitir imágenes, transmitir metáforas, que son los elementos simbólicos, metafóricos, animistas, que son los elementos que caracterizan y diferencian y hacen que la poesía logre una manera de expresar y decir de manera muy especial y particular. Eso creo que hace la diferencia entre la poesía y entre el lenguaje cotidiano, coloquial, sentimental, amoroso, candoroso que uno pueda tener con otra persona, porque de alguna manera el amor es un sentimiento que todos los podemos tener, no es exclusividad del poeta. La diferencia es que el poeta dice sobre el amor, dice los sentimientos que siente con amor de una manera diferente. Y esa manera diferente, esa manera que tiene una intensidad, digamos, elaborada en el recurso lingüístico, es justamente lo que hace la diferencia, en el caso entre el poeta y de toda aquella persona que tenga la facultad de poder escribir y poder transmitir sus emociones a través de la palabra. Muy bien, para complementar esta presentación tenemos también un segundo comentario que siempre son pertinentes y necesarios y complementarios, que es en este caso el profesor Antonio Castro Cruz. Antonio Castro Cruz. Muy bien, buenas noches con todos. Siempre agradeciendo las cordiales invitaciones para el grupo Conglomerado Cultural en cuanto al quehacer creativo. Como decía el profesor Nicolás Hidrogo, en todas estas actividades que hemos tenido al lado también de los compañeros como Fernando Diaga y el resto del grupo, ha habido presentaciones del libro, ha habido un sinfín de actividades. Pues bien, para hoy
nos ha tocado comentar el libro Legado de Amor y otros poemas. Empezar pues también con una frase de Javier Heró, ¿no?, en Arte Poética, que dice que en realidad la poesía es un trabajo harto difícil, dice él. En realidad es un trabajo bien difícil. Y tiene razón, pues porque personalmente, cuando converso con la mayoría de compañeros, de escritores, hemos llegado a la conclusión de que creo que es más difícil escribir poesía que escribir narrativa. En mi caso personal, aparte del comentario, escribo narrativa y en algunos casos poesía, pero siempre buscando un trabajo. Para mí la esencia es combinar un trabajo dialéctico, no olvidar la forma en conciliación con el fondo, no olvidar la expresión y el contenido mismo. O sea, tenemos que trabajar, como dijo el compañero Fernando Diaga, cierto que todos empiezan a escribir emulando a los escritores clásicos, pero la habilidad del escritor, en este caso del poeta, está en una vez que los moldes han sido tomados, apropiados, entonces ya se busca un camino, lo que Damas Alonso llamaba el estilo en sí, o sea, la seña del poeta. El profesor Nicolás ha complementado con Fernando Diaga prácticamente los desaciertos del libro, no sobre todo. Pues bien, yo quisiera hablar en todo caso de la parte de los aciertos, que es creo lo que toca ahora, ¿no? Desde un enfoque y una perspectiva pertinente, sin exagerar ni tampoco destruir las cosas, ¿no? También en aclaración, no hay diferencia entre crítica constructiva ni destructiva. Toda crítica tiene que hacer de construir. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que enfrentarnos con una aventura como publicar un libro para ver en realidad, como dice la frase, de qué estamos hechos? El amor, claro que es un tema universal, es el tema que llevó al camino, a la denominación en sí del Sturm und Drang en Alemania, tormenta y empuje. ¿Quién mejor de repente para hablarnos del amor que el mismo Johann Wolfgang van Goethe o el mismo Victor Hugo, ¿no? En tantas obras, en tanto romanticismo. Ese móvil del amor que se presenta en Legado de Amor y otros poemas, en realidad tiene el acierto, en primer lugar, de combinar los elementos que en la vida se aprecian. Tenemos a Dios, tenemos a la madre, tenemos a la naturaleza, tenemos al pueblo mismo de Ferreñafe, el desengaño amoroso, la amistad y hasta, ¿por qué no?, la recomendación, como es el poema, un amigo que habla de no buscar en sí, dice, no buscar en sí la compañía de ella, sino de él, el verdadero amigo. Y es ella que más adelante en el mismo poema se delata como la droga en sí, ¿no? Ese sería el primer acierto. El segundo acierto es la sinceridad que el poeta le pone a cada una de las palabras. Por decir, cuando trabaja el tema de la abuela, se dice, un último adiós quisiera poner entre tus manos. O cuando trabaja el tema de no a la mujer, dice, a Dios le estoy agradecido por hacer que brote de ti un ser querido, siempre cuida de tu retoño. O sea, la palabra tiene sinceridad. Ese es también un acierto. Otro acierto